Saludos, amado hermano, que Dios te bendiga, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con todos ustedes, con toda su familia. En estos momentos quiero invitarte a que repitas conmigo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Nuevamente conmigo, mi hermano. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Palabra de Dios. Bienvenidos al taller Carisma de Lengua. Esta es la segunda parte. Le invito que si no has visto la primera parte, no veas esta parte hasta que no veas la primera. Síguela en secuencia, ¿verdad? Creo que es bien importante para poder entender este taller. Este taller de Carisma en Lengua estoy casi seguro que es muy distinto a todos los talleres que ustedes han tomado, porque es un taller de estudio un poco más profundo, un poquito más profundo. Y quisiera comenzar con la lectura de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo del 1 al 8. Hechos 2, del 1 al 8. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo me quiero tomar un atrevimiento. Yo creo que cuando uno estudia, uno debe de remar mar adentro, profundizar. Y por medio de estos talleres que estoy compartiendo con ustedes sobre el carisma de lengua, yo quiero profundizar de una manera muy distinta a como usted quizás está acostumbrado, incluso si usted ha dado el taller, diferente a como usted lo ha dado, si lo has recibido, diferente a como lo ha recibido, y si usted nunca ha participado o nunca ha impartido un taller, que entonces esto le pueda ayudar a entender mejor el carisma de lengua. Y me quiero tomar un atrevimiento de meditar en este pasaje que acabo de leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo del 1 en adelante, de forma bien distinta, por medio de un mensaje completamente diferente a lo que la renovación carismática católica, incluso yo mismo, había meditado anteriormente. ¿Por qué un atrevimiento?
Nunca he oído a nadie en la Renovación Carismática Católica hablar, enseñar o predicar sobre esta lectura de una forma distinta que no sea hablar del carisma en lenguas. De hecho, yo en los talleres, en los retiros que he asistido sobre dones y carisma, yo he escuchado, yo creo que todo el que ha hablado, todo el que le ha tocado el tema del carisma de lengua, utiliza esta lectura para hablar sobre ese carisma de lenguas. Cuando yo comencé a predicar, yo me acuerdo que yo tenía como 16 años de edad, y en aquella época surgió en mi mente, ignorante por la juventud, cuando ya haya predicado sobre una lectura, ¿cómo podré predicar sobre esa lectura, la misma lectura, pero con otra línea, sacando otra enseñanza distinta? Porque yo pensaba que en mi inmadurez, que era de esa manera, y todas las lecturas tenían una sola explicación o una sola forma de verse o de explicarse. Pero con los años, con la madurez, he ido entendiendo que con la formación y con la madurez, cada vez que uno utiliza una lectura, la puede utilizar dentro de distintas líneas. Alguna de las formas en que uno puede predicar una palabra es espiritual. Otra, hermenéutica, y la otra, teológicamente. Usted puede predicar una lectura de forma espiritual, hermenéuticamente, o teológicamente. ¿Qué sucede? Cuando uno predica en línea espiritual, uno comparte, en ese momento, uno comparte lo que uno ha sentido o uno ha experimentado al leer esa lectura con otra persona. Cuando yo predico de forma espiritual, yo no puedo explicar la lectura como algo histórico, porque yo lo voy a utilizar como mi forma espiritual, como una forma en que yo encuentro la expresión de esa lectura de una vivencia, pero cuando uno lo hace desde la hermenéutica o desde la teología, existen unos elementos que uno debe de conocer. Para tú afirmar algo, afirmar una verdad, usando la Biblia, tú no lo puedes afirmar desde lo que tú crees, desde lo que tú sientes, desde lo que tú experimentaste. Tienes que buscar, si lo vas a hacer de esa manera, una base seria, teológica y hermenéutica. Y para eso tenemos a la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, que es madre y maestra, y es maestra y es madre. Este peligro, en este peligro de interpretar lecturas de forma espiritual, aseverando que son así, ha caído Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, y yo espero no herir y no ofender a nadie en la Renovación Carismática Católica, y quiero afirmar, yo amo la Renovación Carismática, yo soy actualmente el coordinador de la Renovación Carismática Católica en Puerto Rico, así que no estoy hablando en contra de la renovación, pero la interpretación de la lectura de las lenguas de fuego que cayeron en Pentecostés en el Hechos 2 del 1 en adelante, en los 33 años, déjame ver, en los 33 años que yo llevo en la Renovación Carismática Católica, nunca he escuchado a nadie de la renovación predicar algo distinto que no sea hablar sobre el carisma de lengua. Y vuelvo y repito, cada taller, cada retiro que se da sobre el carisma de lengua, el predicador o el temista va a utilizar esta lectura. Con esto no quiero de ninguna manera desvalidar la interpretación espiritual
que se utiliza cuando se habla del carisma de lengua utilizando esta lectura. Por lo tanto, mi intención no es desarrollar esta lectura enfocada en el carisma de lenguas. ¿Cuál es mi intención? Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes. Es intentar elevar a su máxima expresión lo ocurrido el día de Pentecostés, de acuerdo con la intención que pudo haber tenido el autor de los Hechos de los Apóstoles, adjudicado a San Lucas, no limitándola solo a la línea de carisma en lenguas. Por lo tanto, prepárese, porque le voy a traer una línea completamente distinta que estoy seguro que usted nunca ha escuchado, nunca ha estudiado. Lo ocurrido en el aposento alto el día de Pentecostés, según Hechos de los Apóstoles, según la intención, escuchen esto, y ahí es donde yo quiero nuevamente explicar que una cosa es yo interpretar de una manera espiritual una lectura, y otra cosa es yo interpretar la lectura de acuerdo a la intención que tuvo el autor. Y para yo saber cuál fue la intención que tuvo el autor, yo tengo que estudiar hermenéutica y teología bíblica. De lo contrario, todo lo que yo diga puede ser utilizado de forma espiritual, pero no en forma teológica ni en forma hermenéutica. Eso es algo muy importante, predicador católico que me estás viendo en este video. Te tienes que formar, tú tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia, sí, pero tienes que profundizar en la teología, tienes que estudiar libros católicos que te expliquen la Biblia, tienes que asistir a talleres de formación. Por lo tanto, con mucho amor y respeto, quiero tomarme el atrevimiento de profundizar en esta lectura con una nueva óptica y expresión, con un mensaje diferente. O sea, yo voy a utilizar la hermenéutica y la teología, pero voy a mantenerme dentro de un marco espiritual. Y de verdad espero que sea de bendición para usted que me está viendo. ¿Se acuerdan que en la primera parte yo citaba a Justino Mártir, y quiero volver a citarlo en esta segunda parte? San Justino Mártir dijo lo siguiente: si deseas la prueba que el Espíritu de Dios ha venido entre nosotros, venid a una de nuestras reuniones y verás cómo los demonios son expulsados y los enfermos curados, y entenderéis a la gente que habla las lenguas nuevas y profetiza. Justino Mártir. Ahora, habrá otro mensaje. Al ver esta lectura de Hechos de los Apóstoles sobre el acontecimiento del día de Pentecostés en el aposento alto, habrá otro mensaje. Me llegan las siguientes preguntas que quiero invitarte a que reflexiones conmigo. Primera pregunta, vamos a reflexionar en la primera. ¿Habrá otro mensaje de parte de Dios con esta lectura? ¿Tratará esta lectura solo del carisma de lenguas, las lenguas de fuego que cayeron sobre el aposento alto, sobre los que estuvieron presentes allí, María en medio de ellos? ¿Podrá tener otra línea en la cual podamos meditar? ¿Cuál habrá sido la intención del autor? Aparte del carisma de lenguas, ¿qué otras lenguas se podrán hablar? Reflexione, mi hermano, mi hermana, en esto.
Te invito a buscar la palabra de Dios por un momento. Vamos a buscar la palabra de Dios. Católico, saca tu Biblia, sacúdela, vamos a usarla. Y te invito a buscar el libro del Génesis. Fácil, primer libro. Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 9. 11 del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: ¡Ea! Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les serviría de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: ¡Ea! Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos despedregamos por todo el haz de la tierra. Palabra de Dios. Según la lectura del Génesis que estamos acabando de leer, Génesis capítulo 11 del 1 al 9, todo el mundo hablaba un mismo lenguaje. Vamos a tener ese punto importante en consideración. Es importante entender que el autor de este relato de la Torre de Babel, al utilizar la frase un mismo idioma, no estaba haciendo referencia a un mismo lenguaje o dialecto. En otras palabras, usted no puede, si usted es maestro de español, usted no puede hablar sobre esta lectura como el nacimiento de los distintos lenguajes del mundo, porque esa no es la intención del autor. El autor no está haciendo referencia a un mismo lenguaje o dialecto, sino más bien a un fin en común. En otras palabras, todos se entendían, todos estaban de acuerdo. Hablar un mismo lenguaje es que todos estaban de acuerdo. ¿Cuántas veces usted le explica a una persona: estamos hablando un mismo lenguaje, ¿verdad que sí? ¿Me entendiste? Eso es lo que se refiere esta lectura. La intención del autor es esa, no hablando de distintos lenguajes, hebreo, griego, español, latín, no. Un mismo lenguaje es que se entendían, tenían un fin en común, todos estaban de acuerdo. Los habitantes de Babel como pueblo tenían una meta en común. ¿Cuál era? Hacer una torre para llegar al cúspide del cielo. Vamos haciendo la siguiente pregunta: ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el porqué de construir una torre? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cuál sería el propósito de construir una torre tan elevada? En realidad lo que querían construir era un templo. Y la referencia a lo alto era para estar por encima del pueblo, así como Dios está en los cielos por encima de todos. En otras palabras, la intención era ser como Dios, llegar a la altura de Dios. Ese era el propósito de construir una torre. La intención era construir un templo político social que enalteciera su fama como pueblo, como una organización política, con una milicia que sometiera a todos los pueblos cercanos, incluyendo al mismo pueblo hebreo.
social, porque hubo un momento en que el pueblo de Babilonia gozaba de una estabilidad económica gracias a sus comercios. De acuerdo con el autor del Génesis, todo esto lo emprendieron a espaldas de Dios, crearon sus propios dioses, el dios dinero, el dios estatus social, el dios poder, para aplastar las minorías, el dios orgullo, haciéndose los arrogantes con sus clubes sociales. ¿Tendrá esto algún parecido en la actualidad? ¿Tiene usted alguno de estos dioses en su vida? Dios dinero, el dios arrogancia, el dios estatus social, el dios orgullo. Detente en estos momentos, amado hermano. Ponle pausa un momentito, ponle pausa a este video y reflexiona cuántos dioses han ocupado en tu vida el lugar del único y verdadero Dios. Cuando mi corazón se endurece y me hace inmune a la necesidad social de mi entorno, no tengo a Dios en mi vida. Cuando soy indiferente ante el hambre de otros, mientras yo boto y desperdicio la comida, yo no tengo a Dios en mi vida. Tener a Dios en nuestras vidas no es tan solo ir a la iglesia y darnos golpes en el pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Es estar atento a la necesidad de nuestro prójimo, porque tuve hambre y no me diste de comer. El idioma de Dios, el lenguaje de Dios. Los babilonios habían descartado a Dios de sus planes, de sus metas y de sus pensamientos, y también de sus conversaciones. No hablaban el idioma de Dios, no tenían un mismo lenguaje, no tenían una relación con el Dios verdadero. Tener una relación con el Dios verdadero es el hablar como Dios, es el amar como Dios. ¿Se acuerdan que en la primera parte del taller, esta es la segunda parte, en la primera parte yo les hablaba que teníamos que aprender a ver como Jesús, pensar como Jesús, mirar como Jesús, actuar como Jesús? Tener una relación con el Dios verdadero es hablar como Dios, es amar como Dios, amar al prójimo. Es el estar atento a las necesidades del prójimo y a la justicia social. ¿Cuál fue el resultado de no haber tenido un mismo idioma? ¿Qué fue lo que le pasó a los de la Torre de Babel? Llegó la división, cada cual tomó su camino, se confundieron las lenguas y ya no se podían entender. Llegó la ambición al poder, llegó el quítate tú para ponerme yo. Amado hermano, ¿está usted hablando el idioma de Dios? ¿Tiene usted el lenguaje de Dios? Si solo piensas en ti mismo, no estás hablando el idioma de Dios. Si te encuentras en contiendas y divisiones, no estás hablando el idioma de Dios. Si tus fuerzas están concentradas en metas que te alejan de Dios, no estás hablando el idioma de Dios. Si no estás al tanto de las necesidades de tu prójimo, no estás hablando el idioma de Dios. Si no hablas con amor y respeto, no estás hablando el idioma de Dios.
El amor, amado hermano, el amor es la medida. Diría San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Según la mentalidad del autor de aquella época, posiblemente el autor de esta narración de la Torre de Babel pudo haber sido el yaveísta. Quizás más tarde yo comparta algún video sobre los 4 autores del Pentateuco, pero uno de ellos se le conoce como el yaveísta. Y posiblemente en la mentalidad del yaveísta, quien los separó fue Dios. Esa era su mentalidad. Pero la mentalidad del autor, para la mentalidad del autor, Dios lo controlaba todo. Para el yaveísta, Dios mantenía un control de todo. No obstante, hoy sabemos que eso no es así. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Usted le da un consejo a su hijo. Hijo, estudia, porque si tú no estudias en el mañana, vas a tener muchos problemas, dificultades, no vas a encontrar quizás empleo. Pasaron los años, tu hijo no te hizo caso, no siguió tus consejos, llegó el momento de la dificultad, tu hijo no encuentra trabajo, y ahora sin estudio y sin trabajo, ¿de quién es la culpa? Es culpa de tu hijo, no de usted. Usted se lo advirtió. Sabemos que no fue Dios quien desunió. Dios no nos controla así como si fuéramos marionetas ¿verdad? No. Ellos, los babilonios, los que estaban construyendo la Torre de Babel, ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y al haberlo descartado de sus planes y vidas, eso provocó la desunión. El teólogo padre Félix Sturck, en su libro Génesis para la calle, que se lo recomiendo, es un libro hermoso, es difícil de encontrar ya ese libro, pero es un libro muy bueno. Padre Félix Sturck nos dice: desunión que no es querida por Dios, sino causada por el pecado de los hombres. Así suele pasar en los matrimonios y en los gobiernos y en las empresas y en todo aquello que planificamos sin tener a Dios en cuenta. Se hablan, pero no se entienden. Los autores del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, si usted abre su Biblia y va al Antiguo Testamento y busca lectura tras lectura, ellos van a estar expresando en sus escritos cómo Dios habla de una unidad futura. En Levítico dice: me pasearé en medio de vosotros y seré para vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un pueblo. Dice en Éxodo capítulo 6 versículo 7: yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Al celebrar Pentecostés se nos puede olvidar el trasfondo del primer Pentecostés y cuál fue su realidad histórica. Cuando me refiero al primer Pentecostés, no me refiero a la lectura que estamos trabajando de Hechos de los Apóstoles, en donde estaban los 120 en el aposento alto y María en medio de ellos,
Me refiero al primer Pentecostés que se tenga conocimiento bíblico. Pentecostés para el pueblo hebreo, porque tenemos que entender que Pentecostés nace como una fiesta hebrea que toma un sentido actual con lo que sucedió en el aposento alto. Recuerden que en Hebreos, creo que 10, 1 en adelante, dice que todo lo pasado solo era sombra de lo venidero. Entonces Pentecostés para el pueblo hebreo hace referencia a los 50 días después de haber marchado por el desierto y llegado al monte Sinaí. Y en ese día, el primer Pentecostés con los hebreos, Dios hizo un pacto con ellos. Les entregó las tablas de la ley a Moisés. Estableció de esta manera un pacto con el pueblo escogido. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, de una manera magistral, ve la venida del Espíritu Santo como el día de la nueva alianza, no como el pueblo escogido, porque el pueblo escogido son los hebreos, sino más bien como el pueblo de Dios. Usted y yo no somos el pueblo escogido. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y es allí en el aposento alto donde Dios comienza a escribir una nueva historia, una historia llena de fuerza y del poder del Espíritu Santo derramado sobre todos. Ya no como un pueblo dividido, sino como un pueblo, un mismo amor y en un mismo pensar. En otras palabras, tenían una misma meta. Estaban todos unánimes en el aposento alto. San Lucas narra que ese pueblo de Dios recibe el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de los presentes. En otras palabras, todos en un mismo amor y en un mismo espíritu. No buscaban su propio bien, sino el bien de los hermanos. Y mira qué hermoso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 en adelante, dice: Hechos de los Apóstoles 4, del 32 en adelante. La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era un común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de la gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas las vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Amado hermano, yo te quiero invitar en estos momentos a que tengamos a Dios presente en nuestras vidas y en nuestros proyectos. Tener a Dios presente en nuestras vidas no significa ser piadoso, que es santo y bueno. Yo no tengo nada en contra de que tú seas una persona piadosa. No significa rezar más. Si usted reza, gloria a Dios, que eso es santo y bueno. Significa que tengamos presente la necesidad del vecino y de mis hermanos de comunidad, pues Dios es amor. Porque tuve hambre y no me diste de comer. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 8, dirían las primeras comunidades: el Espíritu Santo y nosotros. Palabra de Dios.
El día de Pentecostés en el aposento alto llegó el Espíritu Santo, impartiéndose como lenguas de fuego. En esta imagen hay un dato maravilloso que nos ofrece el autor. Este pasaje bíblico nos lleva a entender que allí en aquel aposento alto se construyó una nueva torre, un nuevo templo. Se construyó la iglesia que Jesús había fundado sobre la confesión de Pedro. Iglesia que comenzó a hablar en distintas lenguas, pero todas se entendían. En otras palabras, aunque con diferencias, llegaban a acuerdos. Una estructura formada por personas que lo único que querían era no como los babilonios que construyeron la Torre de Babel para ellos elevarse a Dios. No. Una estructura formada por personas con lo único que querían era no elevarse ellos mismos, sino elevar a Dios con sus alabanzas. Muy distinto a los de la Torre de Babel. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que son templos del Espíritu Santo? Allí en el aposento alto se comenzó a construir una nueva torre, pero diferente a la de Babel. Babel fue un proyecto de hombre. Ahora el proyecto no es de parte humana, es de Dios, pues es Él quien habita en nosotros. Allí en el aposento alto Dios desciende por medio del Espíritu Santo, derramándose sobre la iglesia que ya había nacido del costado abierto de Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí yo quiero tomarme otro atrevimiento. Muchos han indicado que la iglesia nació el día de Pentecostés. En mi carácter muy personal, no creo que eso sea del todo correcto. Y les invito a que analicemos este dato desde otro ángulo. La iglesia no nace el día de Pentecostés. En Pentecostés es bautizada. Es cuando recibe el Espíritu Santo como cuerpo. Anterior a eso, lo habían recibido los apóstoles con la intención de colaborar en el ministerio de Jesús. Pero en Pentecostés lo recibe la iglesia completa, cumpliendo lo prometido en Joel. Yo le llamo a Joel el profeta carismático. Joel 3, del 1 al 5. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así como cuando nace un niño y es llevado a la iglesia para ser bautizado, así la iglesia, luego de haber nacido con dolores de parto en la cruz del Calvario, es llevado al aposento alto, en donde es bautizado por el poder del Espíritu Santo. En esta escena se producía nuevamente el suceso de las lenguas, tal y como había ocurrido en la Torre de Babel. En la Torre de Babel hubo confusión, hubo división, pero en esta vez, aquí en la Torre de Babel hubo confusión y división. En el aposento alto no hubo confusión, no hubo división, estaban todos unánimes. El testimonio era: mira cómo se aman. Se podría decir lo mismo hoy. Desde aquel Pentecostés en el aposento alto,
sea, desde aquel Pentecostés, en el aposento alto, ya no se tomarán decisiones sin consultar con Dios. En cuanto a las lenguas, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: estupefactos y admirados decían, es que no son galileos estos que han hablado. Pues ¿cómo cada uno de nosotros le oímos nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirinea, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Quiero finalizar esta segunda parte del taller de carisma en lengua puntualizando lo siguiente, amado hermano. La lectura de los Hechos de los Apóstoles no habla sobre el carisma de lenguas, aunque lo utilicen en los talleres, aunque lo utilicen en los retiros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo de 1 en adelante, no habla, no expresa, no enseña, no nos puede explicar y no la podemos utilizar como carisma de lenguas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, habla sobre un lenguaje nuevo que es muy distinto. Existirá un lenguaje nuevo. ¿Cuál será ese lenguaje? El lenguaje es aquel que nos lleva a tener una conversación personal con el Padre por medio del Hijo, gracias al Espíritu Santo. El nuevo carisma de lengua no es tan solo aquel lenguaje que nosotros no podemos entender. El nuevo carisma de lenguas derramado en el aposento alto es el lenguaje que nos hace parecernos más a Jesús. Un lenguaje en el que todos pueden ver y escuchar a Jesús por medio de nosotros. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 73 en adelante. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, pues además tu hablar te descubre. Palabra de Dios. Amado hermano, servidor de la Renovación Carismática Católica, católico, amado hermano, el que me está viendo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te pareces hablando a Jesús? Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu hablar te descubre. Evangelio según San Mateo 26, 7, 3. Yo te quiero invitar en estos momentos a hacer una oración conmigo. Señor, quiero hablar como tú. Cuando mi hermano necesite un consejo o palabra de aliento, Señor, quiero hablar como tú. Que cuando tenga que defender mi patria y mi pueblo, Señor, quiero hablar como tú. Cuando tenga que corregir fraternalmente a mi hermano y mi hermana, Señor, quiero hablar como tú. Cuando tenga que hablar con aquellos que me han herido, Señor, quiero hablar como tú. Cuando vaya a cantar, orar o predicar, Señor, quiero hablar como tú. Cuando tenga que defender alguna postura, Señor, quiero hablar como tú. Cuando me siente hablar con mi esposa, con el esposo, Señor, quiero hablar como tú. Cuando vaya a corregir a mis hijos, Señor, quiero hablar como tú.
Amén. Gracias, amado hermano, por estar conmigo en estos talleres del carisma de lengua. Esta es la segunda parte. Les invito a estar pendiente a la tercera parte. Si es de bendición este video para usted, yo le invito que le dé like, que le dé share, que se suscriba a mi canal de YouTube, que me siga por Facebook. Gracias por su amistad, gracias por su amor, gracias por todo lo que me están escribiendo y están compartiendo su testimonio. A Jesús sea la gloria por siempre. Gracias, mis hermanos. Este es su hermano Moisés Ríos Pérez, actual coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo.